Amigos de Monitor Mirador Político o Sociopolítico, este es el programa de Trino Márquez toda la semana o cada vez que se pueda. Y estamos acompañándolo, Manuel Serna, gerente general de Invirne Corp, y por supuesto, pues, ojo con eso también. Y este servidor, José Antonio Lares, desde México. Y el tema que hemos escogido es el de las elecciones y las constituciones y todo lo demás. Pero ayer, Trino, apareció el tarjetón. Un Mm. tarjetón que, o sea, dice mucho y no dice nada, yo no sé, por lo menos a favor de la causa opositora. Sí, bueno, el gobierno cumplió gran parte de su objetivo, que es aparecer en el tarjetón electoral con una cantidad de minigrupos que lo apoyan. Son, creo que 11 o 13 en total, y cubre toda la línea inicial del tarjetón, está Ujú, completamente cubierta, ujú, y luego de izquierda a derecha en la segunda línea aparecen las tres primeras tarjetas con la cara de Nicolás Maduro. Luego ujú. aparecen otros candidatos con tres o cuatro apoyos, pero son unos pequeñísimos grupos esos, algunos de los cuales han sido promovidos por el propio gobierno. Y en la mitad hacia abajo aparece finalmente la tarjeta de la MUT, de la manito, la que se hizo muy famosa con la manito. Ujú. Eh, Le correspondió de los 35 partidos que están participando en la contienda o que participarán en la consulta del 28 de julio, a ellos, a la MUD, le correspondió escoger en el número 33. Es decir, Sí. que cuando fue a optar por el puesto era el penúltimo. La edad en la que murió Cristo. La edad que murió, exactamente. Entonces, claro, esto le asigna además tiene una sola tarjeta la MUT, Sí. que es para aclararle a nuestros, a las personas que están viendo nuestro programa, es la que le corresponde actualmente a la plataforma unitaria democrática. Hay que recordar que la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, se transformó luego en Plataforma Unitaria Democrática. Y esa es la que tiene la tarjeta de la manito. Está ubicada en un lugar, a mí no me parece tan marginal, pero desde luego es la única tarjeta frente a las otras 13 que tiene Nicolás Maduro. Y ahí está Y la esto foto de se Mundo debe, González, ¿no? sí, y además aparece Rosales también. Hay que explicarle a la gente que esto se debe a que la Mesa de la Unidad Democrática no participó en las elecciones legislativas del año 2020 y por lo tanto las organizaciones que tuvieron la opción de escoger los primeros lugares, que suelen ser los de arriba, Sí. y generalmente los técnicos, los expertos en publicidad recomiendan partir desde la izquierda y avanzar hacia la derecha. Es decir, que el puesto más conveniente, de acuerdo con estudios que se han realizado, es el que está en el extremo superior izquierdo y de allí se avanza hacia la derecha. Y la primera línea es muy codiciada porque la gente cuando abre el tarjetón lo primero que ve es la parte superior. Luego va bajando con la vista hacia las partes inferiores, hacia la parte inferior de la tarjeta. Pero bueno, este es un problema que habrá que resolver con una sólida propaganda, publicidad, enseñarle a la gente los comanditos o los comandos que se están creando, adiestrarlos para que entrenen al elector y para que el elector sepa que su elección no va a ser inmediata, que hay que buscar allí en la tarjeta en lugar de la plataforma unitaria democrática o de Manuel Rosales, porque hasta este momento en que estamos hablando no No hay se ha otra decidido, representatividad no hay otra oficialista. representación. El señor Mira, pero Edmundo González aparece allí, pero dice la foto de él allí, de Edmundo González. aparece la foto de él. Ahora, hay una cosa que es muy importante aclarar en este programa, porque María Corina Machado ha venido insistiendo en que hasta 10 días antes de la fecha del 28 de julio es posible cambiar el nombre
del candidato de la Y Cabello, plataforma. Cabello rebateándola ayer que siguiera. Sí, pero el punto es que allí hay una controversia. Probablemente quien tenga razón, lo más seguro es María Corina Machado, porque eso es lo que dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la LOPE. Pero Ok. ¿qué ocurre? Que hasta el 20 de abril, es decir, hasta dentro de un poco más de una semana, es posible cambiar los nombres de las personas que aparecen en el tarjetón. Pero una vez luego del 20 de abril ya no es posible. Ese tarjetón va a quedar como quede aprobado el día 20 de abril. Si es que yo creo que lo más importante entonces es que en este lapso que va de aquí al 20 de abril se resuelva el tema del candidato de modo que aparezca en el tarjetón el candidato por el cual va a votar la oposición unida. Sí, porque después del 20 va a las imprentas y ya no hay chance de incluir la foto. Ya no hay chance, ya no hay chance. Va a la imprenta y aparece en las pantallas, en el caso de aquellos electores que votan vía Que, electrónica. ellos no van a permitir que haya cambios aquí al 20 de abril. El CNE, ¿Por o qué? sea, No, no, eso sí es sí. posible porque eso lo ha dicho Elvis Amoroso. Ok, fíjate una Él, pregunta. Yo quiero un poquito ver cómo el contexto se está moviendo. Eh, yo estaba escuchando hoy a el presidente de una empresa que fue embajador de una empresa de análisis político. Creo que es Ecoanalítica, no estoy seguro. No, no es Ecoanalítica. Analítica, analítica. analítica es Emilio Figueredo. Ok. Emilio Figueredo. Él hizo unas consideraciones muy interesantes. Incluso comparó el proceso actual con el del año 58. Y él considera, desde su punto de vista, por supuesto, que él ve mucha coincidencia en el sentido de que el gobierno, que es una dictadura también, está cometiendo errores. Él dice en el año 57, Pérez Jiménez cometió un error con el plebiscito. Entonces, él considera que, como está ahorita Maduro, está bastante contra la pared con las elecciones. Incluso el viaje de esta señora a España, de Delcy Rodríguez, para España no fue, A la Haya, a la Haya, A a la La Haya. Haya para levantar otra vez el muerto de la cosa del Esequibo, podría estar insinuando que pueden generar una situación de conflicto mayor A para suspender las proponer elecciones. Claro. exactamente. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, él decía que está muy aislado Maduro internacionalmente. O sea que los grandes apoyos que él tenía, ninguno lo está apoyando. Incluso Petro está hoy en Caracas reunido con Maduro, no sé si será por eso, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, primero creo que el contexto internacional es muy desfavorable a Maduro, entre otras razones, porque ya el problema de la democracia de Venezuela no es un problema endógeno, no es un problema estrictamente que concierne a los límites de nosotros como país, Ujú, sino que concierne de manera cada vez más directa a los países de la región. Ujú. Recordemos que en Venezuela se ha producido el flujo migratorio más alto que ha habido en Latinoamérica a lo largo de toda su historia Y se potenciaría si siguen allí. y se potenciaría y esto lo están viendo con muchísima el propio claridad. Petro a lo mejor. Probablemente ese sea uno de los puntos que va a discutir Petro con Maduro hoy, porque recordemos, en Colombia hay un poco más de 2,5 millones de venezolanos y esto ha significado para el gobierno y para el Estado colombiano un problema muy serio porque a toda esa gente hay que darles de comer, hay que darles salud, hay que darles educación, servicios públicos y un largo etcétera, que una economía no puede satisfacer en un plazo tan breve. Igual tenemos la situación en Lima, menos en Argentina y en Chile, pero también han sido impactados. Y hacia el norte, Toda también Centroamérica. toda Centroamérica, especialmente, bueno, y especialmente Norteamérica con México y con la frontera sur de los Estados Unidos, de Estados Unidos. Entonces,
es un problema que hace que la situación geopolítica de Maduro sea distinta a las oportunidades anteriores. Porque antes la gente podía decir, bueno, ahora que lo resuelvan los venezolanos, porque eso a mí no me impacta Ya no es un directamente. problema de autodeterminación. No es solamente un problema de autodeterminación, sino que es un problema que concierne y cada vez más, de forma más directa y grave, a los otros países vecinos. Entonces, en el interés de nuestros vecinos latinoamericanos y algunos europeos como España, está el hecho de que se resuelva de la manera más pacífica y ordenada posible el tránsito del gobierno de Nicolás Maduro hacia un gobierno de transición o un gobierno democrático que inicie un proceso de Y transición. otra cosa que me parece interesante es la posición de Rosales, la más reciente posición de Rosales, porque como yo la veo, así en el ajedrez, veo que Rosales se ha arrimado más hacia la plataforma unitaria Uh -huh. y le ha puesto las cosas difíciles a Maduro, porque Rosales ha dicho reiteradamente que él va a ser un candidato de la unidad. Y si eso es así, la candidatura de Rosales en el supuesto de que no pueda ser Corina Llori, puede ser un problema para Maduro, porque él no va a poder jugar con Rosales, como pienso yo que en el fondo está presumiendo de que puede hacer. Yo me imagino que Rosales va a tener que negociar y esa es una de las propuestas también de Figueredo. Dice, y aquí lo que se va a imponer es una negociación muy amplia, una Sí. negociación de todo lo que va a pasar. Y esa Pero, negociación tiene que ser esta semana. pero toma en cuenta una cosa, ¿no? El gobierno de Maduro puede manejar muchos recursos subrepticios como lo ha hecho hasta ahora con sus aliados de más allá, ¿verdad? Para comprar conciencia, para comprar gobiernos, para comprar toma de decisiones. Por ejemplo, el caso de Petro, yo hoy día no sé en qué papel aparece allá, cuando supuestamente la semana pasada estaba confrontado y descalificando el proceso y llamándolo antidemocrático. Entonces, es de la boca para afuera y en interín, negocio bajo cuerda, otra cosa. No lo sé. No, Por eso, no, no sé, José Antonio, yo no, no es que creo, la política pero es es que esa, y Petro dos también está muy vecinos. mal, Petro también está muy Mira, dos mal. vecinos que tienen un negocio tan importante en la frontera y que tienen un intercambio comercial creciente y que tienen una zona en la frontera entre Colombia y Venezuela por el lado occidental de Venezuela es muy grande. Entonces, prevalecen los intereses de orden económico y además a Colombia y a Venezuela les interesa mantener relaciones primero normales y luego pacíficas. Entonces, esto es acuérdense además que son dos políticos. Gustavo Petro es un hombre muy Muy veterano, curtido, sí, muy curtido. veterano de más de 7 batallas, como se dice en el lugar común. Entonces, en el interés de ellos está resolver esto de la forma más cordial posible. Lo que sí creo que le corresponde a Petro es presionar a Maduro para que entienda que los gobiernos latinoamericanos son gobiernos alternativos. La inmensa mayoría lo estamos viendo. Hay alternabilidad, sí. Hay alternabilidad. El caso, yo he citado con ustedes algunas veces, porque me parece un caso muy interesante, el de Argentina. Mm, Hay que ver lo que significa el peronismo. El mm, peronismo es una cultura de sí. 80 y de 90 80 años, 90 años. Exacto. Entonces, allí hay un modo de existencia y Hay un monopolio del populismo, ¿verdad? Que por cierto, eso lo menciona, creo que Francisco, no, Miere, Fernando Mírez. Estaba confundiendo con Francisco Mírez, que para explicarse. Fernando Mírez. Fernando Mírez habla un poco del populismo y en cierta forma habla de la propia María Corina, en el sentido de que el pueblo venezolano tiene una vocación en toda Latinoamérica por el populismo muy grande. El peronismo es un populismo con marca, con un nombre. Pero en general, toda Latinoamérica, unos más, otros menos, son países con un mercado político muy monopolizado por el populismo. Entonces, quizás dentro de esta negociación,
tenga que un poco desmarcarse María Corina, en el sentido de que el proyecto no sea el proyecto de María Corina, sino el proyecto de la oposición. Sí, Ahí y sin veo duda. esa... Por cierto que hablando de ese artículo, no sé cuántos habrán leído de las personas que nos están viendo el Fernando, artículo. miren, sí, circuló mucho El en las redes. artículo, eh, sin duda yo siento un enorme respeto intelectual por el profesor Mírez, pero me parece que el enfoque en esta oportunidad no es acertado o no es totalmente acertado en Muy el caso sesgado. de María Corina, porque María Corina no es una figura ni es carismática o mesiánica en el sentido populista, ni es populista. Es más, Ujú. María Corina ha insistido en desmarcarse claramente del populismo y ha insistido en que el país tiene que avanzar hacia una economía productiva y que lo que se distribuya en la sociedad tiene que ser producto del trabajo y Claro, de los excedentes que pe- cree el trabajo. Un planteamiento totalmente distanciado del populismo tradicional, porque una de las características esenciales del populismo en el plano ujú. económico es que pretende distribuir, dar mucho más de lo que produce. Claro. Y Perdón, eso, perdón que te haga una... María Corina ha insistido en repetidas oportunidades que la Pero me da la impresión de que él productividad, no dice que María Corina sea populista, sino que el pueblo es populista. O sea, bueno, el no hay pueblo, pueblo que no sea populista, desde exacto, los espérate, alemanes hacia abajo, y pero que eso el no es pueblo el... latinoamericano en general, aquí también hay populismo en Estados Unidos, pero que la interpretación que él hace es de, no desde el líder, en este caso María Corina, sino desde la relación que establece. Lo que pasó con Chávez, por ejemplo. Aparece un Mesías, aparece un salvador de la patria, ¿ok? Entonces la gente se pliega de una manera muy fanática, ¿no? Y lo que creo que, incluso lo que creo que debe venir en este proceso de cambio que aparentemente está más o menos firmemente encaminado, lo que tiene que venir también es un cambio cultural, no solo en Venezuela, en América Latina. Es esto que está pasando con Milei, que una parte del peronismo se está como que desayunando con las ideas liberales y que en alguna medida son importantes para cambiar un poco esta forma de la democracia latinoamericana. Yo creo que puede estar en el espíritu de ese artículo. Es decir, Bueno, yo creo que sí, pero me parece que el tratamiento que le da a la imagen de María Corina no es acertado. sí, bueno, O sea, tienes eso, razón. Pero de todas maneras, sí, pero de es todas muy maneras, agudo, el profesor Ramírez es muy agudo en la mayor parte de sus artículos, pero me parece que el enfoque en la ubicación de María Corina no es, porque María Corina sería no es bueno que ni escribieras tú populista un ni, artículo así, que escribieras un artículo, yo creo que es incluso muy bueno, oportuno. creo que, No mira, sé. pero volviendo al tema electoral venezolano, Ajá. Antonio y Manolo, Ujú, eh, estos días, de aquí al 20, ujú, porque muchas veces se pierden las fechas y esos parámetros temporales, y entonces la gente comienza a fantasear, comienza a hacer ujú, fantasía de la realidad. ujú. Y al chavismo, al madurismo, mejor dicho, para decirlo con precisión, al madurismo no se le puede dejar ninguna rendija de carácter legal, porque de allí se agarran. Y para eso tienen todo el aparato del Estado, para eso cuentan con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Consejo Nacional Electoral y con la Fiscalía General de la República. Entonces, hay que moverse dentro de los lapsos legales. Yo creo que es peligroso el planteamiento ese según el cual tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio, es decir, hasta el 18 de julio para cambiar de candidato. Me parece que ese es un error y crea una expectativa Quería ser muy esta misma semana, por ejemplo. peligrosa, falsa. Ujú. El 18 o el 17, el 15 de julio, no se va a poder hacer nada o muy poco, porque además no se puede confundir al elector. Construir en Venezuela, el gobierno tiene el control de los medios de comunicación. Es muy difícil hacer propaganda, es prácticamente imposible hacer propaganda. Pero ellos sí la están haciendo, ese es el problema. Claro, ellos la están haciendo, por No, es que supuesto. Maduro está en campaña. Está en campaña y todos los medios de comunicación que dependen del sector público están en campaña.
Y en esa cambio historia hay Rosales no que está en tomar. campaña, lo ha dicho, no está en campaña. Sí, pero una Rosales, campaña que es él, que se mueve y de vez en cuando lo invitan a algún programa por allí, pero muy es poco. el aparato comunicacional Sí, del del madurismo gobierno. el que está en campaña. Y entonces eso hay que tomarlo en cuenta, porque suponiendo la idea de que se puede cambiar de candidato unos días antes, a mí me parece que eso sería un error, porque es confundir a un elector que está bombardeado O sea, continuamente. debería ser esta misma semana, por ejemplo. Sí, pero a mí me parece absurdo esa idea porque estamos frente a un elector que está desinformado, que está bombardeado de noticias falsas, de noticias que son medias verdades y que están en medio de una hegemonía comunicacional muy cerrada como la que aplica el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, mientras más rápido se resuelva el tema de la candidatura, es mejor para la oposición y que nosotros podamos ir a partir del 20 de abril es iniciar una campaña por el candidato que sea. Esa idea de que es posible cambiar el candidato días antes me parece que es inconveniente, Pero porque no estamos, insisto, cuál sería si tú pudieras hacerle una recomendación? Si desde este programa pudiésemos hacer un titular que alertara, mira, ¿cuál sería? ajá, yo tengo dos opciones, o es Corina Lloris, que fue la candidata escogida por unanimidad dentro de la plataforma unitaria, o es Manuel Rosales. Y hay una tercera figura que está allí, que no es un candidato despreciable, ni es un candidato que a mí me parezca inadecuado, que es Enrique Márquez. Entonces, no hay que estar inventando muchos nombres. Pero esas Hay, reuniones no se están dando para evaluar esos factores, tío. Que yo bueno, sepa, No, no sabemos, no ha no, trascendido por lo menos. es un error, pero porque no entonces tú sabemos si se podrías están decir, reuniendo. pensar en un outsider que no sea Corina Lloris, ni que sea Enrique Márquez ni Manuel Rosales, sea un outsider en este momento, pero hay que resolverlo. Si es X, ese señor X tiene que ser escogido de aquí al 20 de abril para que Pero, pero ese no el X, 20, no el 20 ni el 19, sino esta semana, por No, ejemplo. este fin de bueno, semana tiene que estar exacto, listo. para que ese señor aparezca en el tarjetón electoral, Ah, porque después las confusiones, estamos en un ambiente donde la mentira forma parte de la política del gobierno, donde la distorsión, las falsas realidades, la construcción de realidades ficticias, bueno, lo estamos viendo con la ley antifascista, o sea, sí, se está creando una especie de policía del pensamiento. Bueno, bueno, lo otro es que a lo mejor no pueden decirlo con mucha anticipación porque le dan capacidad al gobierno para maniobrar y meter preso al tipo, o qué sé yo, Ah, bueno, levantar pero un expediente. bueno, ya entonces mi eso, abuela, ya eso es otra si mi cosa. abuela no estuviera muerta, estuviera Y ahí sí viva. Bueno, es verdad claro. que ahí sí estamos liquidados. Oye, sí, Bueno, por pero eso favor. yo lo veo también en el juego, porque el poder que tiene tan ilimitado el gobierno de hacer lo que le dé la gana con las elecciones, No es el es lo poder, que el precisamente, abuso. Bueno, pero El poder tiene límites. Lo que no tiene límites son los abusos. bueno, por eso, si, el poder que si ejerce, pues, proyectas esa lógica, que entonces lo despliega. mejor es no votar. O Por eso. sea, Claro, bueno, yo te lo estoy diciendo para jugar un poco a por qué no lo hacen. Bueno, nos quedan 2 minutos. Yo le Ok, agradezco. Trino, termina dándole una recomendación a la gente sobre qué es lo que no, realmente, o sea, digamos, que la única recomendación no es tanto a la gente, es a la dirigencia política, Claro. Que es apuren el claro, que se paso, que pongan de apuren el paso. acuerdo. Que apuren el Lo paso. peor que puede ocurrir es que no haya unidad. Yo he escrito dos artículos últimamente, uno, la unidad por encima de todo, y el otro es María Corina Machado y la unidad. Y para mí el problema fundamental es preservar la unidad con un candidato, porque hay que entender que el enemigo nuestro no es Manuel Rosales, ni es ningún otro de los candidatos incluso que aparecen en el tarjetón, sino el gobierno de Nicolás Maduro, que ha creado la peor crisis económica y social y política en la historia nacional. Y Ok. eso es lo que hay que El hacer. paso que falta de aquí al fin de semana tiene que estar bajo la vocería de María Corina Machado, que es la que ha capitalizado a la población en general en la búsqueda de una causa distinta a la de
Y ella tiene que tomar la decisión, ella tiene que involucrarse, comprometerse y dejarse visibilizar en la toma de decisión que va a adoptar. Yo no sé si esas reuniones están produciendo, como tú dices, procurando un candidato sustituto distinto Bueno, a Trino, Corina. a lo mejor vamos a tener que hacer otra reunión esta semana porque No, está seguro, tan porque árido se esto. nos acabó el tiempo. Bueno, Bueno, pues sí, yo creo que Pero vamos a esperar a ver, hoy es 9. 9, en la semana siguiente ya tenemos y podremos El hacer un 15, balance. el lunes 15 podemos reunirnos. Sí, Ok, perfecto. exacto. de acuerdo, Muchas gracias a gracias, los. Trino. Bueno, ok, encantado, Siempre un placer. aprendemos contigo. Muchas Sí, gracias. igual, Hasta luego. mutuamente. Esto es un aprendizaje recíproco. Ok, Así hasta es. luego. Hasta Gracias. luego, un Hemos abrazo. presentado Mirador Sociopolítico con Chino Márquez en compañía de José Manuel Serna y este servidor José Antonio Lara. Gracias por su tiempo.